Bueno, antes de comenzar los invito a que me sigan en una de mis apps favoritas, que es People, en donde les recomiendo muchas series, películas, aplicaciones, videojuegos, restaurantes, actividades, entre muchas otras cosas más. Los espero en mi perfil descargando la aplicación, cuyo link es el primero de la descripción, y además pueden encontrar no solo recomendaciones mías, sino de muchas personas. Los espero por allá porque sé que les va a encantar y estaré siguiendo a algunos de ustedes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la segunda parte del caso de los tres de Memphis. Para los que no se han visto la primera parte, es súper importante que lo hagan, porque allí es donde hablamos como de los hechos, de las víctimas, de los victimarios un poco y de algunas injusticias dentro del caso. Y acá vamos a continuar como con el hilo narrativo para que lo vean primero y luego sí vean para que entiendan todo. Pero bueno, antes de comenzar no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo 1000 millones de redes. Nos vemos también, ya saben, por Twitch y más continuamente. Jugamos, hablamos, hacemos de todo. Y suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, continuemos. El caso de los tres de Memphis, parte 2. Bueno, les estaba contando al final del video de la parte 1 de algunas injusticias que se habían cometido con Damien, con Jesse, con Jason. Terminamos con Jason, con algunas de las cosas que se habían cometido, la persona que lo denunció supuestamente, el cuchillo que encontraron en su casa, y allí inicia como un debate gigante respecto a las pruebas que van y vienen de ambas partes. La defensa llevó en algún momento un doctor especialista en cirugía. Este doctor como que sabía muchas cosas, pues obviamente respecto a cómo se corta un cuerpo, a cómo se le hacen ciertas heridas, entre otras cosas. Y este doctor descubrió, pues dijo como que las heridas que se habían generado en las partes íntimas de Christopher habían tenido que ser hechas por alguien que supiera del tema. ¿Qué pasó? Las cortadas eran como muy finas como para, pues específicamente herirlo. Y dentro de todo esto no cabía, o al menos como que no se pensaba que pues pudiera hacerlo alguno de estos chicos como sin experiencia. Hubiera tenido que ser algo mucho más brusco respecto a lo que se vio. Por otro lado, lograron comprobar que era muy difícil que un corte así o que un crimen así se llevara a cabo dentro del agua, comenzando por ahí, o en el lugar en el que estaban. Como les digo, la escena del crimen fue muy difícil, como en este caso, porque no había nada de pruebas, no había nada como contundente respecto a una persona que pudiera cometer el crimen. Y específicamente en la escena del crimen no había sangre, no había una gota de sangre de los niños, que es algo que hubiera sido completamente imposible si el crimen se hubiera cometido ahí, pues porque le cortaron en las partes íntimas a alguien. Obviamente murieron desangrados y habría un montón de sangre. La arena sí, la tierra sí absorbe la sangre, pero la cantidad de sangre que hubiera habido hubiera sido imposible que no se hallara en el momento en que encontraron a los niños, ni en el agua ni en ningún lado. Entonces es muy extraño, y pues el doctor dice lo más seguro es que el crimen no se haya podido cometer ahí sino en otro lado, y finalmente llevaron a los niños hasta allá y los dejaron pues ya sin vida. Entonces se plantean tres escenarios. Por parte de las víctimas fueron tres: o ocurrió en el agua, o ocurrió en la orilla, o ocurrió fuera de este lugar y terminaron llevando los cuerpos. ¿Qué pasó? Nunca se hizo una investigación respectiva al otro lugar, nunca se buscó un lugar en donde se pudiera haber cometido un crimen de este tipo, y quedó como, no, pues ya lo cometieron ellos, pues ya dejémoslo así. Y allí llega algo supremamente interesante durante el juicio de condena de estos chicos. Un hombre dice que él trabajaba en un restaurante muy cercano a la zona en donde ocurrió el homicidio. Valga aclarar, les iba a decir, la zona donde ocurrió el homicidio es una zona muy cercana a una avenida gigante como un highway de Estados Unidos. Hay también un parqueadero de camiones 24 horas muy cercanos, hay restaurantes y farmacias cercanas de 24 horas, y hay un montón de cosas que hay ruido, hay gente constantemente. Entonces fue raro como que nadie viera nada, ni escuchara nada. Si alguien cometió el crimen se escuchan gritos, pero pues no pasó. Y esa noche había un hombre que trabajaba en un restaurante muy cercano a la zona que llamó a la policía. Pues un hombre de raza negra llegó a su restaurante esa noche pidiéndole el baño, y él vio que tenía el brazo completamente lleno de sangre y sus pies estaban llenos de lodo. Esto a él se le hizo bastante extraño. Él dijo como, ¿quién eres? ¿Quién es este hombre? ¿Qué está ocurriendo? Y llamó a la policía. Tiempo después llegó una oficial que
que pues vio todo esto, pero lo más loco es que el oficial nunca reportó nada porque estaba fuera de su distrito. Esto se habló después y dijeron que al otro día llegaron 2 policías más y ellos sí llenaron el reporte, pero pues no lo pudieron llenar bien pues porque no vieron nada. Fue bastante extraño que esta información como que se ocultara y como que dijeran como, a ver, ahí hay un hombre que tiene todos los indicios de haber podido asesinar a estos niños y nadie hizo nada. Eso fue algo bien particular dentro de muchos errores que como que hubo en la policía en el momento de todo esto. Según cuentan también, los oficiales recogieron muestras de sangre de ese hombre y nunca llegaron las pruebas de esos exámenes a un resultado. El policía, eso es lo más loco, el policía cabecilla de la investigación dijo y él mismo se declaró culpable de haber perdido esas pruebas de sangre. O sea, what the fuck. Y por otro lado comenzaron a descubrir cosas más importantes respecto a los niños. Uno, que sí los habían movido del lugar en donde habían sido encontrados, porque los niños no tenían nada de presencias o picaduras de mosquitos. Había sido hacía poco que los habían dejado ahí, pero pues no tenían algo así que indicara que ahí fue donde los mataron. Por otro lado, supuestamente ya pudieron haber estado inconscientes cuando los llevaron, como por las pruebas estas post-mortem que hacen para determinar el tiempo. Y por otro lado descubrieron que alguien fuerte tiene que ser el que había cometido los crímenes, cosas que no eran ni Jason ni Jesse. De pronto Damien era un poco más fuerte que ellos, pero según Jesse él cargó a uno de los niños, entonces era casi imposible que ellos lo hicieran porque eran muy delgados por su peso, por todo esto, como que no había lógica en que ellos habían o podían haber sido los que llevaron los cuerpos de estos niños allá. Obviamente Damien comenzó a tener mucho miedo por la condena, por la gente que lo empezara a ver y lo empezara a seguir, porque él pensaba y él no quería que la gente se comenzara a volver tipo Ted Bundy, en donde comenzó a tener un club de fans de mujeres locas que lo amaban. Él no quería nada de eso porque seguro iba a comenzar a llegar mucha gente vestida de negro, como gótica, que le gustara ese tipo de cosas, y lo único que iban a hacer era reafirmar más la versión de la policía respecto a que él era satánico. Iban a comenzar a pensar entonces que él era el líder de un culto, entre otras cosas. Entonces él tenía mucho miedo de esa situación. Sin embargo, hubo algo muy particular dentro de los 3 niños durante todo el tiempo de la audiencia. Incluso a veces creo que esto fue un error, pero él ya después como que lo pensó y lo habló en alguna entrevista, y fue que Damien, cuando lo entrevistaban, se tomaba algunos comentarios como chistosos y como dentro de su lógica, y esto como que lo afectó dentro del veredicto final. ¿Pero por qué fue esto? Porque él, al igual que los otros 2 chicos, pensaban que no los iban a condenar. ¿Por qué? Porque estaban completamente seguros que ellos no habían cometido los crímenes y pues que la policía iba a ser capaz de como demostrarlo. Sin embargo, eso no pasó. Ellos terminaron siendo condenados y él comenzó a ver muchos de los errores que cometió al hablar, pero todos sabían que ellos no habían sido, o sea, que ellos en verdad estaban seguros que iban a irse en pocos días a sus casas de nuevo. También la policía comenzó a ligar esto del acto satánico con el número 3, que justo mataron a 3 niños, que el 3 era un nombre del demonio, que tenía algo que ver con la Wicca, y ya después explicaron que también en la Wicca sí hay una importancia grande en el número 3, pero es porque ellos piensan que las cosas o las acciones que tú hagas, buenas o malas, se devuelven en la vida 3 veces, pero que igual no tenían nada que ver con los homicidios. Y aquí es donde como que se inicia o se resalta muchísimo la importancia de los documentales dentro de este proceso. Paradise Lost 1, 2 y 3 versiones diferentes, la primera hecha en el 96, la segunda en el 2000 y la tercera en 2011, fueron las que dieron pie para un proceso diferente dentro de todo esto. Paradise Lost desde el inicio muestra todo el proceso, bueno, todo lo ocurrido con este caso. Incluso les advierto, si los quieren ver, están en HBO todos. El primer documental, los primeros 10 segundos inician mostrando los cuerpos completos de los niños, son muy detallados a lo largo del proceso, muestran las fotos, muestran todo, ustedes ven todo lo que esos niños tenían. Entonces pues les aviso un poco de discreción para que los vean, y si son sensibles a eso, pues preferible no lo vean. Pero se convirtió en un gancho muy importante para demostrar que estos chicos habían sido inocentes. Después de que salió el primer documental, fue nominado, bueno, todo esto también mucha gente lo comenzó a ver, y muchísimos artistas y personas comenzaron a unirse a la causa de liberar a estos chicos. Entre ellos, como uno que se resalta mucho, es Johnny Depp, pues porque es muy famoso. Entre otros que comenzaron a hacer recolectas y cosas para liberarlos. Llegó así el llamado Grupo WM3, West Memphis 3, una organización creada para la liberación de estos 3 chicos acusados
injustamente por un crimen que no cometieron. Digamos que se resalta mucho la importancia que hubo en los 90, específicamente con este caso, a una frase que dijo incluso Damien, es que West Memphis era como Salem, en donde estaban condenando a gente porque no pensaban igual a ellos, como brujería que no existía. Ustedes saben que en la Inquisición muchas de las cacerías que se hicieron de brujas, y esto de Salem también, las brujas que condenaban, eran mujeres que simplemente tenían más conocimiento, eran mujeres o personas que querían ir más allá, que creían en la ciencia, que creían en otro tipo de cosas diferentes a la religión y eran condenados por eso. Eso se pensó mucho que pasó en este caso, como que condenaron a este grupo como si fuera una cacería de brujas. Y llega así el grupo WM3 que comienza a pelear y a apelar constantemente por la liberación de ellos. Hicieron varias apelaciones, pero nunca se aceptaron porque eran del mismo juez que hizo la primera condena. El mismo juez constantemente lo negaba, lo negaba, lo negaba. Después comenzaron a escalar a otras instancias porque ya no ocurría nada, llegando así a la Corte Suprema, que finalmente otorga la posibilidad de hacer una nueva audiencia. Ellos tienen la posibilidad de mostrar pruebas nuevas. ¿Qué pasó? El estado de Arkansas, ustedes saben que el proceso judicial en Estados Unidos es bien complicado, como que ellos tienen un montón de reglas y dinámicas, y el estado de Arkansas específicamente dice que solo se puede crear una nueva audiencia para liberar a alguien cuando haya nuevas pruebas de ADN que comprueben que no fue esa persona, por así decirlo. Esto ocurrió solo hasta 2008, o sea, ya habían pasado en la cárcel más de una década, incluso llevan a completar casi 2 décadas y todavía no habían podido apelarlo hasta que finalmente salieron las nuevas pruebas de ADN. Este caso obviamente siguió, como que lo reabrieron para todas estas pruebas. Las personas del grupo de WM3 con los fondos que reunieron comenzaron a hacer nuevas investigaciones, comenzaron a pagar nuevas pruebas, entre eso las de ADN que lograron hacer esta nueva audiencia, y comenzaron a descubrir obviamente muchísimas cosas nuevas e interesantes. Descubrieron algo clave que se les olvidó o lo ignoraron por completo en el juicio anterior. Uno de los niños, Christopher, que fue el que estuvo mutilado, tenía, bueno, de por sí todos tenían unas especies de mordidas. Él la tenía en el cráneo, otros las tenían en el brazo, entre otras partes, unas mordidas que nunca se examinaron. En ese momento ellos habían dicho que supuestamente era como la riata de un cinturón que lo había golpeado y pues por eso había quedado como la mordida. Sin embargo, descubrieron que no era eso, que era una mordida real y que nunca nadie había hecho las impresiones o la investigación necesaria respecto a las mordidas. Ellos insistieron muchísimo y finalmente lograron hacer impresiones de las mordidas de los 3 condenados y descubrieron que ninguna de esas pertenecía a la que los niños tenían en sus cuerpos. Utilizaron personas supremamente especializadas en crímenes para lograr todo esto y que no fuera como cualquier bobada. Utilizaron uno de los patólogos más famosos de Estados Unidos y mejores formados. Utilizaron a un odontólogo de los más duros, que fue el que fue clave para condenar a Ted Bundy cuando ocurrió todo, y también una persona especializada, uno de los mejores en ADN y uno de los mejores en criminología del FBI. Ellos fueron los que develaron muchas de estas cosas. Y dentro de esas impresiones de dientes comenzó a surgir un nuevo sospechoso dentro de todo esto, que es bien curioso, pero ya se los voy a decir porque quiero terminar como con estas cosas que descubrieron nuevas, porque se van a ir de pompis, o sea, se van a morir. El cuchillo que encontraron también en el lago detrás de la casa de Jason fue clave para la condena. Dentro de las audiencias, los abogados de la parte de las víctimas tomaban una naranja, cogían el cuchillo y le hacían así a la naranja para descubrir que los patrones de las heridas eran similares a los que los niños tenían. Ya mucho tiempo después, pues más de 10 años de investigación, de evolución de todo esto, pues la persona especializada en patología descubrió que el cuchillo que ellos habían encontrado no tenía nada que ver con las heridas que los niños tenían. Él descubrió algo mucho más importante. Las heridas que los niños tenían provenían de animales, ni siquiera provenían de un arma, provenían de algún animal. Ellos decían que podía ser un perro, podía ser un zorro, un lobo, algún animal carnívoro o incluso alguna especie que vivía dentro de ese bosque donde los encontraron, incluidas unas tortugas que mordían muy similar. Hay una prueba que voy a buscar el video para ponérselos, en donde hay una mordida de una tortuga que es igualita a
la que tiene una de las víctimas. Eso comprueba que probablemente las heridas al final no fueron hechas por una persona, sino en el momento en que los dejaron fueron los animales que los comenzaron a molestar. Por otro lado, los rasguños o bueno, las heridas del supuesto cuchillo, que eran varias, tampoco eran del cuchillo, sino de rasgaduras de las garras de algún animal, como el animal tratando de coger el cuerpo y como de moverlo. De ahí provenían, era como muy lógico que eran de ahí, y eso solo lo lograron comprobar dentro de estas pruebas nuevas. Por otro lado, comenzaron a descubrir motivos y encontraron que seguramente la persona que cometió los crímenes conocía a la víctima. La manera en que las partes íntimas de Christopher fueron arrancadas o mutiladas eran indicio de un acto de suma rabia e ira en ese instante. Alguien lo conocía o algo así, sintió mucha ira y hizo eso de esa manera. Según cuentan también, el motivo inicial puede que no haya sido asesinar inicialmente a los niños, puede que haya sido solo castigarlos. ¿Por qué? Porque estaban amarrados en los pies y en las manos, y esto quiere decir que lo que trataron de hacer al inicio fue tratar como de que se quedaran tranquilos, y puede que algo haya salido mal y terminaron muertos. Por otro lado, descubrieron que no es algo que los jóvenes hubieran podido haber hecho, sino que tuvo que ser una persona con un pasado judicial de violencia. Y ya es ahorita donde vamos a entrar a los nuevos sospechosos, pero ya les voy a avisar. Por otro lado, es alguien que tuvo una personalidad de psicopatía y que nunca se sintió culpable, que también lo vamos a hablar ahorita. Y pues los crímenes como que fueron muy específicos y, como repito, no hubo nunca pruebas de que estos 3 chicos los cometieron. Les otorgaron finalmente, gracias al documental y al apoyo de este grupo, en 2010 una nueva audiencia ya por parte de la Corte Suprema. La audiencia finalmente se realiza en el año 2011, en el mes de diciembre, y pues muestran las nuevas pruebas para lograr sacarlos y pues presentarlos como inocentes. Llega el juicio de liberación y finalmente, es que esto es muy loco, o sea, esto es lo que más increíble me pareció de todo este caso, y es que la Corte Suprema decide que sí, que son inocentes, pero no los pueden sacar de la cárcel, sino tienen antes que acogerse a algo llamado la doctrina Alford. Esta doctrina es la única que permite liberar a alguien de la cárcel solo si se declara completamente culpable de los hechos. Es una cosa absurda, o sea, yo digo, ¿qué carajos? Y es la única como que logra que ellos queden como inocentes pero declarándose culpable. Voy a tratar de mostrarles acá el video de ese momento en donde ellos se declaran culpables. Ojalá no me lo pasen por copyright. Si lo pasan por copyright no lo puedo poner. Mr. Eccles, how do you wish to plead in this case? Your Honor, I am innocent of these charges, but I'm entering an Alford guilty plea today based on the advice of my counsel and my understanding that it's in my best interest to do so given the entire record. Mr. Baldwin, how do you choose to plead in this case? Honor, first of all, I'm innocent of murder of Christopher Byers, Michael Morris, Steve Branch. However, serving 18 years in the penitentiary for such, I agree that it's in the state's best interest as well as my own, that based upon North Carolina versus Alford, that I plead guilty to first-degree murder. The same as relates to you, Mr. Miss Kelly. How do you wish to plead? I am pleading guilty under North Carolina versus Alford, the Arkansas rules. Although I am innocent, this is plea, and this plea. Ellos se acogen finalmente a esta doctrina, sin embargo con mucha tristeza. Muchas personas lo ven porque les parece completamente injusto que finalmente se descubra que ellos no tuvieron nada que ver después de haber estado encerrados 18 años en la cárcel, 18 años en la cárcel, su vida casi que completa, o sea, una gran parte de su vida completa, y no poder haber peleado nada. ¿Qué pasó? La Corte Suprema aceptó esto. Ellos dijeron, bueno, sí, como que la embarramos y metimos a los que no eran, pero no vamos a aceptarlo tan fácil. Si ellos, o bueno, la Corte Suprema aceptaba que ellos habían sido inocentes y que los habían metido por error, ellos podían demandar al Estado y básicamente les tendrían que pagar un montón de dinero, y pues más la reputación de los oficiales entre todo eso. Si eso hubiera pasado, pues les hubiera tocado hacer todo eso y ellos no lo iban a permitir. Entonces por eso crearon, pues, o lo dijeron, acójanse a esta doctrina para que queden libres, pero tampoco nos puedan hacer nada y no nos puedan joder a nosotros que somos la ley. Eso pareció súper injusto por no pagarles la
plata, por no reconocer sus errores, ni siquiera tuvieron una disculpa por parte del gobierno, nada, absolutamente nada, y quedaron como los malos, pero libres. Fue algo muy injusto, igual fue televisado, lo lograron sacar, pero digamos que fue de una manera como bien injusta. Ellos obviamente reclamaban justicia, les dio mucha tristeza y mucha ira con el gobierno tener que declararse culpables por algo que nunca cometieron. Finalmente ellos son liberados el 19 de agosto de 2011, ya como que comienzan su vida de nuevo. Antes de que todo esto pasara, Damien acababa de tener una hija justo cuando todo esto pasó, entonces él ni siquiera la vio nacer. Sin embargo, él no siguió con esta chica, él conoció a otra chica ya después, pues obviamente ya tenía que seguir su vida. Él conoció a otra chica después que era parte del WM3. Ella pues le creía, ella comenzó a involucrarse con él y se enamoraron, y finalmente ella se casó con él estando en la cárcel en una ceremonia budista, y pues siguieron casados y a la fecha siguen casados. Muy loco, pero bueno. Ahorita él pertenece a un colectivo artístico llamado The Hand, la mano, y escribe canciones, se junta con muchos artistas, como que es una persona que a pesar de todo lo que vivió, como que trata de continuar con su vida normal y ser una persona de bien. También ha sacado varios libros, uno que se llama Vida después de la muerte, y pues también encontró que le gusta mucho la magia y hace algunos actos respecto a esto. De Jesse es el que menos se conoce, pues él se supo que solo volvió con su padre y pues trató de continuar su vida. Y también por otro lado Jason sigue como mucho en contacto con Daniel, él también ha hecho varias cosas, también les gusta mucho el cine, entonces se han vuelto directores, productores de cosas, hacen constantemente cosas y tratan de mantener pues una vida completamente normal. Pero acá es donde, para concluir pues más o menos, pues es un poco largo también, hablaré de los nuevos sospechosos que surgieron durante y después de todo esto. No les mencioné esto pues para que no cambiaran su imagen de esta persona durante todo esto que les estoy hablando, pero ya es hora. El primer sospechoso que surgió inmediatamente casi después de los crímenes, como en el 95-96 después de que esto ocurrió, fue John Mark Byers. Como les dije, él es padrastro de uno de los niños. Él fue el que hizo la primera llamada 911 cuando no los encontraba, y él es el que más de todos ahí estaba involucrado con los medios y estuvo muy pendiente de todo esto desde el inicio. Mark Byers nace el 8 de marzo de 1957 y pues se dice que tuvo 4 hijos en un matrimonio. Ya después se casó con la madre de Christopher y pues ahí continuó su vida. Se dice incluso que en algún momento él perteneció a unas ceremonias de una logia masónica. Pero hubo muchas cosas que no se conocieron y no se supieron sobre Mark Byers, que hubieran sido bastante cruciales en ese momento. Mark tenía un pasado judicial supremamente largo e importante que se ignoró por completo en el momento de los hechos. Como les digo, él fue uno de los más pendientes, incluso les voy a mostrar algunos clips de la manera en que él actuaba frente a las cámaras. Era un hombre supremamente cristiano, religiosísimo, entonces constantemente hablaba con mucha ira de Dios contra ellos. Decía que quería pisar sus tumbas, que ojalá se murieran, que los quemaran en el infierno, que cuando murieran él mismo iba a escupir sus tumbas. O sea, unas cosas supremamente cristianas, pero al mismo tiempo vengativas, muy fuertes contra los chicos. Él constantemente los condenó durísimo, habló cosas terribles de ellos y pues hacía como ese papel del padre supremamente furioso y triste. ¿Qué pasó? Luego se comenzó a descubrir un montón de antecedentes que él tuvo pues con la ley. Entre eso, robo, amenaza, uso de drogas y violencia familiar. Su ex esposa Sandra Byers lo denunció a él por violencia familiar. En algún momento él la agredió e incluso utilizó un dispositivo de aturdimiento para dejarla en el suelo. O sea, what the fuck. Sin embargo, esto se registró, pero después se borró por completo de su historial. Por otro lado, se habla de un incidente que él tuvo mucho tiempo atrás con sus propios padres, en donde ellos llamaron a la policía porque su hijo les estaba amenazando con un cuchillo. Por otro lado, también en el 90 él tuvo una denuncia por parte de sus jefes, pues él trabajaba en una joyería, de robo de joyas por más de $60,000. Tras esto, él mismo se volvió joyero y abrió su propia joyería con su nueva esposa. Y ya les digo por qué es importante eso. Y en el 92 fue arrestado por vender drogas, cocaína específicamente, y portar armas peligrosas.
Para este sí fue encarcelado y puesto pues a disposición de las autoridades en Memphis. Muy poquito tiempo antes de todo esto, él ya había enfrentado nuevos cargos por robo que fueron borrados por todo lo que le pasó a su hijo. Y aquí ingresa como algo importante dentro de la investigación, por eso les dije que es importante lo de la joyería, porque cuando ocurrió el crimen, Christopher Byers fue el que peores heridas tenía. Christopher era el hijastro de él y Christopher era el que había perdido sus genitales. Según el doctor, alguien que fuera muy delicado podía, o en su trabajo o algo así, fue el que pudo haber hecho las heridas contra el niño, y justo él era joyero, que era un trabajo de bastante delicadeza. Entonces muchas personas pensaron como, acá hay algo raro. Por otro lado, especialmente como su pasado de violencia familiar, decía que él probablemente había tenido un ataque de ira contra el niño, golpeándolo, matándolo y finalmente acabando con sus amigos, que probablemente no tenían nada que ver, pero como vieron todos, terminaron pagando también. Por otro lado, este hombre es sumamente grande, mide más de 2 metros y era el único que tenía de pronto la posibilidad de cargar fácilmente a estos niños a la escena del crimen. Por otro lado, esto es muy importante y por eso les dije que se recordaran de esto. Las mordidas que tenían los niños, que también descubrieron que podían ser de animales, puede que hayan sido de este hombre. Este hombre nunca permitió que le hicieran las impresiones de sus dientes. Según él perdió completamente los dientes en el 97 y después le pusieron una caja que fue la que ya no podían utilizar para comprobar, pues él perdió los dientes 3 años después de los hechos y nadie pudo saber si al fin esa era la mordida de él o no. Lo que fue muy raro es la manera en que perdió sus dientes, que supuestamente él dijo que era por una medicina que él estaba tomando que degeneraba las encías y los perdió todos. Sin embargo, después descubrieron que eso no era posible, pues esa medicina no generaba ningún tipo de pérdida dental o algún pues como riesgo secundario en la salud. Y pues él había dicho que le había perdido todos los dientes, pero en realidad fue un odontólogo el que se los sacó pues por completo y él fue después el que dijo que él se los había sacado y ya él le tocó aceptar como sí, me los sacaron, no me los quité. Entonces fue rarísimo que no haya querido dejar impresiones dentales ni absolutamente nada. Por otro lado, cabe resaltar, como les digo, que él fue supremamente duro con estos chicos todo el tiempo, era el más rudo también con las personas que hicieron el grupo para sacarlos de la cárcel, era supremamente grosero y comenzaron muchas personas a decir que este hombre tenía pues muchos problemas de personalidad. Él hizo un test de polígrafo y descubrieron pues que él tenía muchísimas enfermedades mentales, muchísimas bipolaridad, era también psicópata, depresivo, tenía muchísimas, control de la ira, un montón, y también era medicado con muchas cosas para controlarle todo eso. Y una de las personas que era del grupo que estaba tratando de sacar a estos muchachos de la cárcel dijo que él era uno en cámaras y otro atrás, como que atrás de cámaras sí lo trataba bien y todo, pero frente a cámaras los trataba súper mal, hablaba súper diferente, era otra persona. Y acá es donde inicia lo interesante de por qué este hombre sería el culpable. Uno dice, bueno, no, pues de pronto todo eso fue enfermedades y cómo actuaba pues era por la rabia que tenía. Bueno, ocurrió un hecho que a la gente le hizo preguntarse mucho más si este hombre era culpable o no. Melissa, la madre del niño de Christopher, su esposa, fue encontrada muerta en el año de 1996, o sea, 3 años después de la muerte de los niños. Fue encontrada sin vida en su casa y la causa de su muerte fue indeterminada, o sea, no revelaron autopsias, no revelaron nada que indicara de que murió. Solo dicen que le encontraron algunos medicamentos dentro de su sistema y una droga que no sabían por qué consumía. Obviamente a él lo culparon de estos hechos, que no solo asesinó al niño sino ahora a su esposa. Él siempre se le declaró inocente, pero nunca le hicieron una investigación respecto a eso. Según el otro hijo que tenía, Melissa, ese día ella llegó a la casa con él, estuvieron bien como que esa noche, y en algún momento él volvió a la casa y vio que este hombre le estaba haciendo RCP a ella mientras llegaba la ambulancia. Mark decía que ellos tuvieron relaciones sexuales, que se acostaron y ya cuando se levantaron ella ya no estaba respirando, no estaba con vida, y pues fue cuando le comenzó a hacer la reanimación sin ser fructífera. Y allí llega la declaración interesante de un vecino que fue la primera persona que llegó a la escena donde Melissa estaba muerta, que dijo que la primera persona que él llamó fue al vecino y no a una ambulancia. Él le preguntó, oye, ¿por qué no llamaste a una ambulancia primero que a mí? Y él le dijo, no, solo ven a mi casa, estoy muy angustiado, como que nunca le dio una explicación de eso. Según él dice, cuando le estaban haciendo RCP, la mujer botó como un líquido de su garganta y fue cuando llegó la ambulancia
ambulancia, pero no revivió. Y pues el vecino decía que actuaba muy extraño él e incluso también el hijo. Muchas personas, incluso de manera secreta durante la investigación, dijeron que pensaban que Byers le había dado muchas píldoras a Melissa durante todo el día, que la llevaron a una sobredosis y pues que pareciera normal finalmente la muerte, pues por las medicinas que ella estaba tomando. Y pues muchos piensan que él tuvo algo que ver con esto, porque de pronto ya Melissa sabía que él había sido el autor intelectual de la muerte de su hijo y de los niños. Entonces la investigación de esto comienza a relucir porque pues ella murió como muy poco tiempo después de todo esto, entonces como que las personas empiezan a sospechar. Hubo una cosa muy particular, y es que este hombre le regaló de Navidad a los productores del documental de HBO una navaja. Ellos la aceptaron y fueron como bueno, gracias, no sé qué. Y tiempo después una de las personas del equipo de HBO descubrió que la navaja tenía rastros de sangre dentro de ella. Entonces se la entregó inmediatamente a la policía, ellos hicieron el examen y descubrieron que pues la sangre era de la misma sangre de Christopher, pero locamente era la misma sangre de su papá. Como él fue el que dio la navaja, pues dijeron no, pues es sangre de él. Y fue muy interesante porque él dijo que la navaja nunca la había utilizado, que era una navaja nueva que la había guardado y que se las dio después a ellos. Pero descubrieron esta sangre y él luego cambió la versión y dijo no, es que yo me corté las uñas con eso y también corté a un venado, entonces es por eso que hay sangre mía. Obviamente como era un examen de sangre nunca se pudo determinar si era de él o de su hijo, y pues quedó hasta ahí cerrado esa parte de la navaja. Y lo loco también es que la navaja también tenía como sierrita parecida a la que encontraron después en la casa de Jason. Él también supuestamente afirma que él golpeó a su niño como 3 veces ese día porque estaba un poco estresado y el niño estaba haciendo locuras, pero que nunca más él los golpeaba, que él no era de ese tipo. Por otro lado, descubrieron que él estaba sufriendo de un tumor cerebral y probablemente esto también fue la causa en la que pudo tener que ver el asesinato de los niños, pues el tumor puede que le haya presionado algún nervio o algo que le empezó a ayudar o le hizo que actuara psicopáticamente. También fue extraño dentro de todo esto que ellos fueron los únicos padres que inmediatamente quisieron mudarse apenas todo esto pasó. Obviamente lo entiendo un poco porque yo no estaría donde mataron a mis hijos, pero pues mucha gente lo tomó como algo extraño que quisieran irse tan rápido. Después en el polígrafo también él confesó que sí, que él agredía a veces física y verbalmente a su hijo, pues porque era normal y era su manera de educarlo. Y muchos vecinos y gente que conocían a los niños que los condenaron decían que ellos creían que no eran capaces de eso y que ellos vieron a Byers cerca de esas zonas también por esas horas, y pues la policía nunca quiso escuchar esos testimonios. Eso me voló toda la cabeza, como este hombre es como padrastro, nunca nadie como que lo revisó, qué carajos. Pero también llega otro sospechoso que también me voló la cabeza. Terry Hobbs es otro de los padres de los niños. Él era de la pareja de padres que nunca se divorció, solo hasta después de que todo esto pasó, como que tras estos hechos su hogar se destruyó y él sí se divorció de la mamá del niño. Este hombre comenzó a aparecer también como nuevo sospechoso y también él lo muestran dentro del documental de Paradise Lost en la parte 3. Y al igual que Byers también tiene un pasado judicial importante. En algún momento tiene el registro de un disparo dentro de su casa antes de que todo esto ocurriera, y también una discusión con su esposa Pamela. Y esto es muy importante porque él tuvo esta discusión con Pamela, la golpeó y ella llamó a su familia, a su hermano y a su papá. Su hermano y su papá fueron inmediatamente a la casa de él, pues de ellos dos, a enfrentar a su esposo y decirle por qué golpea a mi hija y a mi hermana. Y en ese momento, durante toda esa acalorada discusión, se dieron golpes, bla bla bla, y al final Terry sacó un arma y le disparó. Él terminó con una herida, terminó en el hospital, casi pierde la vida, pero logró recuperarse y pues quedó como este hombre es un violento, tiene un pasado judicial y es supremamente explosivo y tiene problemas de ira. También dicen que el día en que ocurrieron los asesinatos él tuvo un problema con su esposa, pues supuestamente ella le había sido infiel con una persona que trabajaba junto a él y pues supuestamente la golpeó y la agredió ese día, justo ese día también. Y pues allí inicia la investigación de Terry Hobbs porque realmente nunca se escucha o nunca la hicieron propiamente. Por un lado se encontró un cabello de él en uno de los cordones que estaban atados a los niños,
pero pues pudo ser que se lo llevó del niño o algo así, o sea, como que nunca lograron encontrarle una relación directa. Por otro lado, él demandó a las Dixie Chicks por difamación, pues ellas eran parte del grupo de liberación de los chicos y ellas decían que él era culpable. Muchos dijeron que las denunció porque solo quería dinero y al final no logró pues ganar la demanda porque no logró comprobar que lo estaban difamando, sino que habían como hechos reales. En algún momento durante las entrevistas, su propia esposa, bueno, ex esposa, dijo que él sí hubiera podido ser capaz de haber asesinado a los niños, o sea, what? Y también hay un bache súper loco en las horas que ocurrió el crimen, entre 6 de la tarde y 8:30, en donde no se sabe dónde él estuvo. No tuvo una coartada, él no supo nada, nadie sabía nada y decía unas cosas, pero nadie lograba comprobarlo. Él dijo que él no vio a los niños en todo el día y una vecina dijo que era completamente falso. Ella alrededor de las 6:30 fue la testigo que vio a los niños por última vez yéndose a esa zona. Ella dice que ella en ese momento que los vio salir llamó a Steve, el hijo de él, y le dijo: Steve, vuelve a casa que ya es tarde. El niño le dijo: tú no eres nadie para yo hacerte caso. En eso ella ve que Terry viene por la acera en el lado opuesto de los niños y ella ve como Terry le grita al niño como vuelve a casa en este momento. Ella ya en ese momento se tuvo que ir, entonces no vio nada más, pero se le hizo muy extraño que él mintiera que no había visto a los niños cuando sí los había visto y ella había visto eso claramente. Y pues así hay muchas inconsistencias tanto con Terry como con Byers. Olvidé mencionar que Byers también tuvo una denuncia junto a su esposa de unos vecinos por robo después de todo y también le pusieron orden de restricción a ambos. Entonces como que todas estas familias tenían como pasados así súper extraños de corrupción, de arrestos, tuvieron muchas multas, cosas extrañas que nunca se lograron mencionar. Obviamente nunca hicieron las investigaciones propias, pero lo más loco que a mí me pareció fue que el señor Mark Byers, después de todo esto que pasó, cuando liberaron a estos chicos, él les pidió perdón, comenzó a pensar que en verdad ellos eran inocentes y comenzó a decir que buscaran al culpable después de haber sido el primero que constantemente estaba en los noticieros difamándolos, culpándolos, insultándolos, entre muchas otras cosas. Ya después dijo: no, creo que no son ellos, libérenlos por favor. Estuvo en el juicio, pedía con pancartas que los liberaran y ya después todo quedó ahí y nunca más siguieron investigando el caso. Obviamente el caso se cerró, ya no quiso hacer nada más la policía y nunca se lograron encontrar el asesino real de los niños. Este es uno de los casos más documentados de Estados Unidos, por eso me demoré tanto. Como vieron, tenía muchos detalles. Es uno de los casos más documentados, más famosos y me parece muy interesante porque es el vivo reflejo de la corrupción y de la incompetencia de las autoridades en Estados Unidos. Uno se da cuenta que no solo en nuestros países sino en todo lado y que muchos piensan que ellos tomaron a estos chicos culpándolos porque eran pobres, porque eran extraños, porque sabían que no iban a poder hacer nada y pues iban a quedar como los reyes. El agente especial o principal de esto siempre pensó que él tuvo la razón, que fue maravilloso, que él metió a los culpables a la cárcel y después se retractó diciendo que él pudo cometer algunos errores pero que no podía aceptarlos porque eso podría implicar problemas para ellos. O sea, una locura absoluta. Como ven, no pudieron denunciar, no les pudieron dar dinero por todo esto porque pues no quisieron y así fue la ley. Ay, pero bueno chicos, hasta acá este caso, finalmente nuestras dos partes. Espero que no se me haya olvidado nada, tenía muchas cosas por decir y creo que lo dije todo, eso espero. Hasta el momento pues no se soluciona nada más, quedó completamente cerrado el caso como les digo. Y pues bueno, espero que me dejen sus opiniones, que si les gustó este video no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme también qué piensan, cuáles son sus conclusiones, qué creen que fue todo esto que ocurrió. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en Twitch que nos vemos más seguido, jugamos, hablamos, hacemos muchas cosas y pues nada, espero les haya gustado mucho. En verdad hice estas dos partes con todo el corazón y como que una investigación bien exhaustiva, así que muchas gracias, los amo con todo mi corazón, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.